Dios les bendiga, hermanos, a todos los que estamos aquí reunidos en este lugar. Un saludo para todos mis hermanos, hermanas que no he visto en un año. Que Dios les bendiga mucho allá en casita, que se conectan y que están de alguna manera viendo la transmisión o orando en este día, que es un día que para nosotros es un día de reunión, un día que para nosotros lo usamos para alabar al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, y vamos a iniciar un momento de alabanza, porque tenemos actividades, hay actividades en la iglesia, hermanos, y hay que alabar al Señor con todo nuestro corazón, y vamos a hacerlo de una manera que verdaderamente lo sintamos. Amén. Vamos a tener una lectura, hermanos, en esta hora en el libro de Filipenses, el capítulo 2 de una carta que escribió el apóstol Pablo a un lugar llamado Filipos, en el capítulo 2 del 1 al 11, y vamos a darle lectura para que así vayamos avanzando de una manera unidos. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito sea su nombre. Hay un canto especial que dice: Jesús, Señor de la creación. Vamos a cantarlo, hermanos, y vamos a alabar a nuestro Señor. Aleluya. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar.
una cruz termina. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Nuestro Señor, glorioso. Hay un canto más, dice, tu nombre levantaré. El nombre de nuestro Señor, porque dice que Dios mismo lo exaltó. Cuando ascendió a los cielos, fue recibido en gloria. Vamos a alabar a nuestro Señor. De esta manera decimos, tu nombre levantaré, Señor. Gloria al Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, bien deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gloria a nuestro Señor. Verdaderamente Él es un Rey magnífico y es digno de alabar. Es Señor y Dios. Gloria a su nombre. Una lectura más, hermanos, en Salmos. Yo le invito a que vayamos al libro de los Salmos, el capítulo 32. La palabra de Dios es hermosa, nos enseña y nos da libertad. Gloria a su nombre. Vamos a leer el capítulo 32 del libro de Salmos, los primeros 7 versículos, hermanos, de una manera unidos. Dice la Escritura, Salmos 32, del 1 al 7, le damos lectura.
¿Ya lo tiene listo, hermano? Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Gloria a nuestro Señor. Alabemos a Dios. Hay un canto que dice: te alabo, mi Señor, yo te alabo. Cante con gozo, hermano. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, tu presencia siento ya en mi corazón. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere volver mi vida a aprisionar. El Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que tenemos que alabarlo, hermanos, y tenemos que adorarle. Hay muchas partes de la Escritura, hermanos, que nos enseñan que Dios es digno de suprema alabanza y que sus ángeles le adoran, que sus hijos aquí en la tierra le sirven y le buscan con alegría, con gozo. Yo quisiera cantar un canto con ustedes, pero no sé si Tomás me puedas ayudar a repartir este folletito rápido. Es un canto que yo compuse, no es cierto. Es un canto que vamos a alabar a Dios, hermanos, y de esta manera vamos a seguir adorando a nuestro Dios. El canto dice: qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar en la presencia de Dios. Cuando nos metemos a la oración, verdaderamente encontramos su presencia y empezamos a orar y terminamos adorando a Dios. Su presencia es dulce para nuestro corazón y empiezan bendiciones grandes a las familias, a los hijos de Dios. Por eso, hermanos, vamos a buscar de una manera más ferviente, podríamos decirlo, de buscar a Dios, ¿no? De hallar a Dios. Dice la Escritura que Dios se goza, o a Dios le agrada que nosotros le busquemos, que busquemos su poder y que busquemos su rostro. Entonces a Él le agrada eso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que conocer a Dios, pero a partir de estos momentos podemos empezar a conocer a Dios. Algún día veremos al Señor cara a cara, pero ahorita podemos empezar a conocer su voz, podemos empezar a conocer su espíritu, su forma en la que Dios quiere tratar con nosotros.
Vamos a cantar este canto, dice, qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Se une a la melodía angelical. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Nuevamente, hermanos. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Vamos a decir santo, santo, santo. Corazón se une a la melodía angelical. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Gloria al Señor. Bueno, voy a entregar este lugar. Va a pasar hermano Víctor y vamos a seguir de esta manera, hermanos, gozándonos en el Señor. Gracias a Dios, gracias hermanos, Dios les bendiga a todos. Adelante, Víctor. Bendito sea el Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Quiero invitarles en esta hora, antes de comenzar la escuela dominical, tenemos un pequeño espacio para poder presentar en esta mañana a un niño. Los padres, Rosalina y Edwin, les voy a pedir si se pueden pasar por favor aquí enfrente con su bebé, Alexander. Han decidido, hermanos, en esta mañana presentar a su hijo. Entonces vamos a proceder, hermanos, en esta mañana. Ahí. ¿Y tu esposo? ¿Si se puedes acercar? Sí, sin problema. Edwin y Rosalina, ¿es correcto? ¿Sí? Y el niño se llama Alexander, ¿ok? Bien, quiero, hermanos,
Que podamos abrir la palabra de Dios ahí en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y vamos a leer el capítulo número 3, los versos 15 y 16. Cris, ¿me ayudas, por favor? Segunda de Timoteo 3 con la Biblia. Está bien chiquitas. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios, el verso número 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tomen su lugar un momento, hermanos. El pasaje, hermanos, que nos compete en esta mañana habla de dos personajes. Uno de ellos es Pablo. Pablo escribe precisamente estas líneas para un discípulo. Ese discípulo se llama Timoteo. Y en su caminar de Pablo, a Timoteo lo considera como su hijo espiritual. Y en su deseo como padre espiritual, por así decirlo, su líder espiritual, escribe precisamente estas líneas dirigidas a Timoteo. Sabiendo de antemano que Timoteo tiene en parte descendencia judía, por así decirlo, y griega, pero aún así la educación que tuvo en su casa, como lo vemos ahorita, tiene que ver mucho con las escrituras, lo que conocemos como la Biblia o las escrituras de los judíos. Ellos estudiaban mucho la ley de Dios. Entonces Pablo le hace una recomendación a Timoteo y le dice ahí en el verso 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo estaba instruido en las escrituras, en la ley de Dios, en la ley judaica. Y Pablo lo que le hace a Timoteo, le hace una recomendación, le dice: acuérdate, parafraseando un poco lo que dice la Biblia, que desde que estabas pequeño tú fuiste instruido en el camino de Dios. Por eso le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, desde que él era un niño se le instruyó o se le habló de Jehová, de Dios, y fue instruido de alguna manera a través de las escrituras, las que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento para nosotros como cristianos. Y luego dice este pasaje, las cuales te pueden hacer sabio, diciéndole igual Pablo a Timoteo: acuérdate de lo que aprendiste, acuérdate de lo que te enseñaron, pero no con el fin de ser una persona que tenga un intelecto muy elevado. Por eso dice para ser sabio, porque si nosotros hablamos de sabiduría, pensamos en que es una persona que tiene mucho conocimiento, y a lo mejor es muy bueno en matemáticas o en biología o en química, no lo sé. Pero esto no tiene que ver nada con el conocimiento humano, porque le dice: ese conocimiento, esa sabiduría sirve para tu salvación. Y luego le agrega: por la fe que es en Cristo Jesús. Haciendo hincapié Pablo hacia Timoteo, su hijo espiritual, que todo lo que él había aprendido acerca de las Sagradas Escrituras lo podían llevar a la fe, y esa fe era dirigida a Dios o a Cristo Jesús en este caso. Y no solamente era creer, porque la misma palabra de Dios dice que mucha gente cree. Ustedes pregúntenle a cualquier persona que se encuentren en la calle y le pueden hacer la pregunta de si en realidad creen en Dios, y él va a decir que sí. Muchos o todos o la mayoría creen en Dios, a su manera, a su forma, pero creen en Dios. Aquí la situación es que Pablo le dice: acuérdate de todo lo que tú, en lo que fuiste instruido, todo lo que te enseñaron,
para que tú no solamente tengas fe en Dios, sino para que obtengas la salvación de Cristo Jesús. Entonces las Sagradas Escrituras para Timoteo eran muy importantes, y a Pablo, a él era como decirle, tienes que hacer esto, y al decir tienes que hacer esto era, sigue estas enseñanzas para que tú seas salvo, para que tú obtengas la sabiduría. Y la sabiduría va encaminada al hecho de entender y comprender las Escrituras. Nosotros eso podríamos traerlo a nuestra vida, y nosotros debíamos de pedirlo. Dice la palabra de Dios que si no tenemos sabiduría, se la pidamos a Dios, pero es la misma sabiduría, la sabiduría que viene de Dios para comprender la palabra de Dios. Muchos dicen que no leen la Biblia porque no la entienden, pero nosotros lo que debemos de hacer es pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y no con el fin de yo tener un conocimiento intelectual o saber mucho de lo que viene en la Biblia, sino para llegar al punto que le dice Pablo a Timoteo, para ser salvo, porque esta palabra, que es la palabra de Dios, nos va a guiar a eso, a la salvación. Y termina diciendo, toda la Escritura, o sea, todo esto que está aquí, es inspirado por Dios. Y no solamente es inspiración divina y ahí se queda, sino dice que esta palabra o la Biblia es útil para enseñar. Dicho de otra manera, él puede, o sea, Timoteo puede enseñar a otros esta palabra, y no solamente el contenido sino el hecho de la salvación. El mensaje de salvación que nosotros hemos recibido, si esto mismo lo traemos a nuestra vida actual, nosotros todos aquí conocemos las Escrituras, conocemos la Biblia. Y dice la Biblia que esto es inspiración divina y sirve para que nosotros podamos enseñar. ¿Y enseñar qué? La salvación. Entonces, nosotros solamente nos resta, hermanos, pedirle a Dios que nos ayude a entender la Biblia, no para ser un gran teólogo, sino para enseñarles a la gente que a través de Jesucristo está la salvación. Porque es algo difícil de explicar y a veces hasta difícil nosotros mismos de entender. Pero a fin de cuentas dice la palabra de Dios que si nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Él nos la da. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacernos entendidos de que necesitamos, número 1, a Cristo en nuestra vida. Número 2, estudiar la palabra de Dios. Número 3, enseñar y compartir ese mensaje que viene aquí en la palabra de Dios. Y no solamente se trata de enseñar, dice también aquí, para redarguir. Cuando hablamos de redarguir, hermanos, hablamos como la conciencia que tenemos de entender. No sé si queda clara esa parte de redarguir. O sea, yo te digo 2 y 2 son 4. Si tú redarguyes lo que yo te digo, vas a entender por qué 2 más 2 me da 4. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No solamente se trata de un conocimiento que tú adquieres para poderlo compartir, sino para poder entender y dirigir tu vida. Y en un momento determinado, redarguir o tomar decisiones correctas en base a la palabra de Dios. O sea, si vamos a tomar una decisión, siempre sea basado en la palabra de Dios. Redarguir es analizar lo que en realidad estamos haciendo, si es correcto o no es correcto. Y en este caso, pues si es correcto para Dios, porque a fin de cuentas nuestra vida sirve a Dios. Amén. Después dice para corregir, lo juntamos con lo que acabo de decir. Nuestra vida en muchas ocasiones tenemos problemas, situaciones, o nos enfrentamos a tomar decisiones. Y a veces esas decisiones, no son las correctas y nos equivocamos. Pero la Biblia dice que si nosotros nos acercamos a Dios y confiamos en Dios, Él puede enderezar nuestras veredas, o sea, nuestros errores se pueden corregir. Para eso también sirve la palabra de Dios. Termina este texto diciendo, para instruir en justicia, para ser nosotros honrados, justos, íntegros, no solamente ante Dios, sino también ante los hombres. Necesitamos la palabra de Dios para poder dirigir nuestra vida. Y termina en el verso número 17, a fin de que el hombre de Dios, o sea, todo el cristiano, o todo aquel que sirve y sigue a Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Resumiendo, hermanos, si esto lo traemos a nuestra vida en esta mañana, la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿usted la conoce?
El día jueves nuestra hermana levantaba una Biblia y dice, a ver, ¿qué es esto? Todos decíamos, la Biblia. Entonces, de alguna u otra manera, la conocemos. Tal vez no conocemos bien su contenido, pero para eso está Dios. Para que nos pueda instruir en esto, tener ese conocimiento, adquirir el conocimiento de la palabra y poderlo transmitir. Y no solamente eso, sino para que nosotros seamos íntegros, seamos justos, seamos correctos. Y cuando dice preparado para toda buena obra, no se trata de ir a regalar comida o dar mis bienes. O sea, esas buenas obras no. Se trata de que nosotros hagamos no solamente buenas obras en ese tipo de cuestiones, sino también la buena obra que le agrada a Dios. O sea, mi vida santa, mi vida separada de Dios. Esa es la buena obra. Porque mucha gente sin conocer a Cristo puede regalar todos sus bienes, puede dar todo lo que tiene, pero eso no le da la seguridad de obtener la salvación. Nosotros también lo podemos hacer y lo hemos estado haciendo, pero eso no nos da garantía de salvación. Eso solamente es el resultado de nuestro corazón. Pero, cierro con esto, todo lo que dice estos 3 versículos solamente es una cosa, que busquemos a Dios a través de la palabra, a través de las escrituras, para poder enseñar, para poder instruir. Hoy ustedes dos, Rosalina y Edwin, tienen una responsabilidad muy grande, porque son padres de una criatura, un niño. Ahorita él empieza a absorber todo lo que ustedes le den, todo lo que él ve, lo empieza a aprender. Y aprende más ahorita en los primeros 5 o 6 años que durante casi toda su vida. Lo que él ahorita vea en su hogar, o sea, entre ustedes dos, en su vida, él se le va a quedar aquí bien grabado. Él ahorita es como una grabadora, todo lo que escucha, repite, todo. Entonces, nuestro consejo hoy en esta mañana es este. Ustedes, como padres, tienen que hacer esto. A lo mejor no fueron instruidos como él desde niño en la palabra de Dios, en el cristianismo en este caso. Pero hoy tienen la oportunidad de acercarse a Cristo, de aceptar a Cristo como su Salvador y traerlo a su vida. Y en ese momento Dios va a empezar a trabajar en ustedes dos y van a empezar a cambiar su vida, su mentalidad. Y si es así, van a tener una vida diferente y su hijo va a ver un actuar de ustedes muy diferente. La Biblia dice que el niño, y la Biblia lo dice bien claro, que los niños son de Cristo. Que los niños hoy en día, a la edad, cuando empiezan a perder su inocencia, son de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona que entiende esa parte sabe que ellos son inocentes y ante Dios no tienen ningún pecado. Pero nosotros ya adultos tenemos conciencia y conocemos el bien y el mal. Y por desgracia, nosotros, y digo por desgracia porque así es, estamos acostumbrados o se nos facilita mucho hacer lo malo y principalmente desobedecer a Dios. Si nosotros como adultos podemos instruir al niño desde chico en la palabra de Dios, el día de mañana él va a ser sabio, va a tomar buenas decisiones. Les pregunto, ¿no quieren lo mejor para su hijo? ¿No quisiera que fuera un profesionista, que tuviera una carrera, que se case, que tenga familia, que tenga una casa, que tenga un coche, que tenga salud? Lo queremos. Y eso quisiéramos que pasara en su futuro, no solamente ustedes, todos aquí presentes. Pero eso depende mucho de sus decisiones, de él. Pero esas decisiones tienen que estar fincadas en algo. Y ese algo ustedes se lo dan en su hogar. La educación que él recibe el día de mañana va a repercutir en sus decisiones futuras. Si le enseñan lo malo, a rato no vengan a decir, Dios, ¿por qué mi hijo está haciendo lo malo? Lo está viendo en su casa. Si dice groserías, no digan, las aprendió. No, discúlpenme, pero no. La enseñanza se crea en el hogar. Entonces, ¿qué queremos para el niño hoy en día? Lo mejor. Y que tenga un gran futuro. Y el mejor futuro no solamente para él, sino para todos, es Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios para ustedes como familia? 1, es buscar a Dios. 2,
aceptar a Jesucristo como su Salvador en su corazón. 3, tener una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que Dios les muestre lo que deben de enseñarse el uno al otro primero, porque deben de amarse ustedes dos con el amor de Dios, y después transmitirle a su hijo estas enseñanzas. Pero ustedes deben de estudiar la palabra de Dios. En su casa lo pueden hacer y pueden ver videos en internet, pero también la Biblia dice no dejes de congregarte. O sea, aquí también se aprende la palabra de Dios. Aquí también el niño puede ser instruido, pero la principal fuente de educación es su casa, es su hogar. Aquí pueden venir ustedes y pueden dejar al niño que lo cuide, que lo instruyan en la palabra de Dios, pero eso no garantiza que el niño tenga una buena educación cristiana y que el día de mañana tome buenas o malas decisiones. Sí depende de él, repito, pero todo va en base al fundamento. Si su fundamento y su fe está en Cristo, él va a poder tomar buenas decisiones. Y el día de mañana que se enfrente a un problema, lo primero que va a hacer es arrodillarse y pedirle sabiduría a Dios. En lugar de ir a buscar solución con el amigo, con el primo, con cualquier otra persona, a quien va a buscar primero va a ser a Dios. Pero eso depende de nosotros como padres. Si nosotros enseñamos eso a nuestros hijos, repito, ellos ahorita que están chiquitos, todo repiten, copian, hacen. Y si desde ahorita ustedes dos buscan a Dios, el niño lo va a hacer. Y conforme vaya creciendo el niño, va a ir creciendo en la sabiduría de Dios. Por eso Pablo le dice, acuérdate de lo que te enseñaron cuando estabas chico, porque eso que te enseñaron te sirve para que tú obtengas la salvación en Cristo Jesús. Hoy por hoy solamente me resta decirles, busquen a Dios, porque de verdad el día de mañana van a presentarse delante de Dios y le van a dar cuentas a Dios por el niño. Dios les va a decir, ¿dónde está Alexander? ¿Qué hicieron con él? ¿Cómo lo educaron? ¿Qué le enseñaron? Y ahí no va a haber nadie que les diga, es que fue él, me dijo. No, nuestra responsabilidad. La Biblia es bien clara cuando dice que el varón es la cabeza del hogar. Entonces, Edwin, según la palabra de Dios, tú eres responsable de lo que pasa en tu hogar. Entonces tienes la gran responsabilidad de traer bendición o maldición a tu hogar. Ella, Rosa, es tu apoyo, es tu ayuda, es con quien te recargas, es con quien lloras, es con quien compartes, es con quien vives, es con quien gozas, es con quien lloras, es tu vida. Todo lo que hagas con ella a ti te repercute y eso repercute al niño. Y así sucesivamente lo que tú, Rosa, le hagas a él. Por eso la Biblia es tan clara cuando dice que tengamos amor de Dios entre marido y mujer. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vean ese tipo de amor y vean en nosotros, de verdad, la autoridad de Dios que hay en el hogar. Si queremos respeto como padres, tenemos que infundirle respeto al niño, pero eso lo vamos a lograr a través de la palabra de Dios. Termino con esto, hermanos. Pablo le dice a Timoteo que busque, que se recuerde, que inste, que todo lo que él aprendió le sirve para su salvación. Hoy solamente nos toca venir, orar por el niño, sí presentarlo delante de Dios y decirle a Dios, bendice al niño. Pero ahorita también nosotros tenemos que orar por ustedes, porque van a venir problemas, situaciones difíciles, complicaciones, y qué mejor que tomen buenas decisiones basadas en la palabra de Dios. Pero esa es decisión de ustedes. Yo no los vamos a obligar. Si ustedes así lo quieren, aquí está esta casa donde podemos instruirlos. Está la palabra de Dios que los puede guiar, pero a fin de cuentas es su decisión. Y la mejor decisión y el consejo que les podemos dar nosotros como autoridades dentro de la iglesia es busquen a Cristo, busquen a Dios, entréguense a Dios y verán que su vida, a pesar de los problemas o situaciones que pueda haber, siempre será feliz porque Cristo está en su hogar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Pedirle a las hermanas que oren por Rosa y nosotros varones oremos por Alexander y mi hermano Carlos estará orando por mi hermano Irving, nosotros los varones y por Alexander y mi hermano Carlos. Si se pueden acercar, por favor. Vamos a hacer un espacio. Hermana Rosa,
María Luisa, ¿se puede acercar también, por favor, para que ore por ellos? Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que Dios bendiga hoy este hogar que necesita de Cristo, igual que yo también necesito de Cristo, no solamente ustedes, yo también necesito de Cristo. Y la Biblia dice que tenemos que buscarlo aquí, a través de la oración y a través de la comunión en Cristo. Entonces, sigamos adelante. No sé si pueda cargarlo o está... ¿Sigo? No quiero que vaya a ayudar. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Vamos a orar, ok. Para el oeste de este hogar. Dale sabiduría, dale entendimiento, dale Señor, gracias y sabiduría, para que despoblado, Dios, para que conozca Dios verdadero, para que tenga paz, por todo lo que hago, para poder tener el nombre de Dios, para transformar la herencia de su Dios es con nosotros, hermanos, y seguimos adelante con nuestro programa. Vamos a dejar este lugar. Hay un coro, si me ayudan por favor con el teclado, que dice: en esta reunión Cristo está. Y así dejamos este lugar, hermanos, para continuar con la enseñanza de esta mañana, y que Dios les bendiga y les guarde. En esta reunión Cristo está. Amén.
Cristo está. Él ha prometido así, donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido así, donde dos o tres en nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Amén, aleluya. Vamos a orar, hermanos, por la vida de nuestro hermano Víctor, quien tiene a cargo la enseñanza de esta mañana. Que Dios lo bendiga a él, nos bendiga a nosotros. Sí le pido, hermano, por favor, si puede apagar su celular o baje el volumen. Y estemos atentos, hermanos, quite toda distracción de su mente. A lo mejor trae problemas, situaciones, complicaciones, sí lo sé, hermano, pero ahorita es momento de escuchar la palabra de Dios. Y si escuchamos y atendemos a la palabra de Dios, Dios hablará nuestra vida, hermano. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a poner la vida de nuestro hermano Víctor y nuestra vida también en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, Señor Jehová, tú que eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta mañana, Padre, nos acercamos delante de ti y te damos gracias por la alabanza, por la oración, mi Dios, que se ha dado. También por la vida de esta familia, mi Dios, que hoy ha venido, Padre, delante de ti a pedir tu dirección, tu auxilio, tu ayuda. Y te rogamos en esta hora que tú seas para con ellos y los bendigas, mi Dios. Y que esta familia sea bendecida, mi Dios, por tu mano poderosa, que los guardes y los bendigas. Asimismo nuestra vida como audiencia en esta mañana, mis hermanos que están a la distancia a través de las redes sociales, mi Dios, guárdanos, ayúdanos, quita toda distracción de nuestra vida y permítenos en esta mañana, Señor, estar atentos a tu palabra. Habla a nuestro corazón, siembra, Padre, esa semilla en nosotros, que hoy queremos ser tierra fértil, que dé fruto, mi Dios. La vida de mi hermano Víctor, tómala, Señor, que tu Espíritu Santo esté con él, que en esta hora él pueda hablar palabra tuya, no sabiduría de hombre, y que sea dirigido, Señor, todo lo que él diga, todo lo que él piense, solamente con tu mano poderosa, y que tu Espíritu Santo lo llene para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puestos de pie, hermanos, recibimos a nuestro hermano Víctor. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios. Pues qué alegría tan grande compartir estos momentos con los hermanos de la iglesia, donde el Espíritu nos hace que nos gocemos, que nos alegremos. Y ahora, hermanos, como bien decía mi hermano Carlos, vamos a recibir palabra del Señor, este mensaje que tiene para nosotros Dios el día de hoy. Te invito a que abramos las Escrituras y de igual manera no pude tener mejor introducción. Vamos a dirigirnos a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 13, para la gloria de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Para la gloria de nuestro Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. La palabra de Dios dice así. ¿Estamos listos, hermanos? La palabra de Dios dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hoy precisamente vamos a hablar de estas dos cartas que escribió Pablo a Timoteo. Le voy a invitar que podamos abrir la nueva raza, hermanos, para poder leer unas pequeñas introducciones, apoyándome de lo que ya nos compartió el hermano Carlos, que realmente estas dos cartas tienen tanta bendición, tanta información, tanta sabiduría de parte de Dios,
Y es eso, es un consejo de Pablo hacia Timoteo como su hijo espiritual, en el cual habla de muchos temas. Claro ejemplo es el que acabamos de hablar, es unos cuantos versículos, pero cuánta información puede contener la palabra de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía, sabemos que el Espíritu Santo habla nuestra vida y por medio de la lectura de las Escrituras podemos conocer más de Dios. Les pido, hermanos, que me apoyen un hermano a leer, por favor, la verdad bíblica y otro hermano que me ayude a leer la verdad bíblica aplicada, por favor. Sí, hermano. La Biblia nos enseña que no podemos mejorar ni añadir nada al mensaje del Evangelio. Así es, hermanos, esta es la verdad bíblica. Ahora, de favor, ¿me pueden apoyar con la verdad bíblica aplicada? Para lograr la unidad es necesario comprender la diversidad que Dios ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, considerando los dones de cada creyente. Así es, hermanos. En este caso, estas dos cartas son dirigidas a Timoteo, el que considera como su hijo espiritual. Él fue designado al cuidado y a la dirección de la iglesia de Éfeso. En anteriores clases que hemos visto aquí en la iglesia, hemos visto su ubicación. Era una ciudad que se encontraba, que tenía un puerto, era una ciudad comercial con mucha riqueza y mucho intercambio de culturas y pues de población. Ahora bien, la primera y segunda carta, como dice aquí en la introducción, son conocidas como epístolas pastorales, al igual que las escrita a Tito. Esta es la preocupación de Pablo por su hijo espiritual Timoteo, en el cual le habla de diferentes temas con respecto a la dirección de la iglesia, a también cómo cuidar la sana doctrina, a también cómo orar, cómo cuidar de la población más vulnerable que se encontraba en la iglesia. Y específicamente sobre los problemas que Pablo había visto durante su estancia en esta iglesia. Se le conoce así porque están dirigidas a ministros con el propósito de instruirlos en el gobierno de la iglesia. Timoteo, bueno, ustedes conocen, o si no conocemos, aquí viene escrito, era natural de Listra, de padre gentil y madre judía, lo que mencionaba mi hermano Carlos. Timoteo desde muy pequeño había sido instruido en la fe judía, en los conocimientos de las Sagradas Escrituras, de la ley mosaica, y bueno, por su madre y su abuela, que ellas eran judías. Su padre era gentil, pero su madre y su abuela eran judías. De hecho, en la segunda carta menciona precisamente esa base de cómo su madre y su abuela le habían inculcado esa sana doctrina, y también eso le había ayudado a él a poder recibir el mensaje del Señor Jesucristo, a creer en las profecías sobre el Mesías esperado. Dice, educado desde niño en el conocimiento de las Escrituras por su madre Eunice y su abuela Loida. En varias cartas se le menciona como colaborador de Pablo. Pablo tenía gran confianza en él por la cercanía en la fe que compartían. Timoteo era un hijo para Pablo, como un hijo para Pablo. Yo creo que esta cercanía probablemente se tuvo porque también Pablo en su tiempo fue instruido en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, y probablemente por eso es que tenían esa cierta afinidad entre uno y el otro, y se veían tal cual como un padre y un hijo, ¿no? Bueno, estas dos cartas se asocian a Pablo como su autor. Y bueno, actualmente la segunda carta se duda si fue su autoría o fue alguien más que escribió a nombre de Pablo, pero lo que podemos ver es que continúa con esa preocupación por la sana doctrina, esa preocupación por la iglesia, esa preocupación sobre los líderes, que en este caso era Timoteo, y cómo nos regala información y nos da sabiduría, como lo acababa de mencionar el hermano Carlos en esta fracción que leyó, porque esta fracción que leyó fue de la segunda carta de Timoteo. Entonces,
no vamos a caer a lo mejor en ese legalismo de saber si sí fue Pablo o no fue Pablo quien escribió esta carta. Lo que sí sabemos es que es un conocimiento que viene de parte de Dios. Los propósitos de las cartas. Vamos a pasar rápidamente a la segunda parte. En la primera carta, Pablo le da instrucciones a Timoteo para que cuide de la iglesia de Éfeso, mientras él proseguía a Macedonia. Cuando comprendió que tal vez no regresaría a Éfeso en un futuro cercano, escribió su primera carta a Timoteo para recordarle el encargo que le había dado para refutar falsas enseñanzas. Esto fue la primera preocupación de parte de Pablo hacia Timoteo, al saber y al conocer que muchos falsos maestros estaban haciendo estragos en la fe de los nuevos creyentes, en la fe de las iglesias que se estaban fundando, y manda estos mensajes para reforzar la fe, para reforzar la doctrina y para aconsejarle a Timoteo que siguiera adelante. Vamos a leer ahora de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, voy a leer el versículo 3 al versículo 7, donde dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación a Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí vemos la preocupación de parte de Pablo y el encargo que hace a Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Esto, hermanos, es el consejo en contra de estos predicadores, de estos falsos maestros, de estos personajes que estaban confundiendo a la iglesia, que estaban trayendo o estaban mezclando su doctrina y no estaban entregando un evangelio claro, un evangelio que es en Cristo Jesús, que es la salvación por medio de creer y de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Aquí en la Nueva Raza nos menciona que el principal problema que enfrentaba la iglesia de Éfeso era una herejía que combinaba varios pensamientos. Aquí menciona el gnosticismo y el ascetismo. Estos dos son diferentes pensamientos que se habían combinado y que se habían infiltrado en la creencia de los hermanos en la iglesia de Éfeso. Bueno, busqué los conceptos porque la verdad es que yo antes no los había escuchado, y habla que el gnosticismo es una doctrina que prometía el conocimiento misterioso y secreto de cosas divinas que conducían a la salvación. Nosotros sabemos por fe que la salvación es por medio del Señor Jesucristo. El ascetismo dice que la vida austera y renunciar a placeres conducían a una perfección moral y espiritual. Esto yo no lo veo mal, porque a final de cuentas Dios nos manda a obedecer, y eso nos va a traer un fruto bueno. Pero aquí el problema es que la perfección y la moralidad no son suficientes, porque no hay ni uno bueno delante de Dios, porque sabemos que todos somos pecadores y que necesitamos del Señor Jesucristo para poder ser perdonados. Entonces, esa era la preocupación principal de Pablo para la iglesia de Éfeso, y por eso es que le aconsejaba esto. De igual manera, hermanos, también menciona sobre la gracia de Jesús. En el capítulo 1, del versículo 12 al 17, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor
fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, porque para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos la reflexión de Pablo. Él, siendo un doctor en la ley, siendo un fariseo de fariseos que conocía mucho de la palabra, estaba equivocado en su antiguo actuar, porque él perseguía a los cristianos, porque él los acusaba para que fueran juzgados por las leyes romanas, o entregados también a los otros judíos, a los otros fariseos, para que fueran juzgados, para que fueran lapidados. Él, en su ignorancia, él lo menciona, en su ignorancia e incredulidad hacía algo que no estaba bien, que no estaba correcto, pero después de su encuentro con el Señor Jesús, donde él vuelve a nacer, porque él es transformado como una nueva persona, ahora entiende que es por medio del Señor Jesucristo. Por eso entiende él que esta palabra fiel y digna es de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso el día de hoy estamos reunidos aquí, hermano. Realmente a mí me llena de alegría y de gozo saber que aún a pesar de haber tenido una vida mala, de haber tenido una vida de pecado, el día de hoy podemos estar compartiendo la palabra de Dios. Y el día de hoy podemos conocer el Evangelio y tenerlo en nuestra vida. Ahora bien, hermanos, continuando con las instrucciones, bueno, no podemos ahondar en todos los temas que maneja Pablo en esta primera carta, pero sí los podemos mencionar. Habla sobre la oración en el capítulo 2, del versículo 4 al versículo 1. Habla también acerca de los obispos, de cómo tiene que ser esa persona que tiene en su corazón el servir. En el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4, habla también de los diáconos, que van a ser aquellas personas que están sirviendo en la iglesia, en el capítulo 3, del versículo 8 al 13. Habla también sobre cómo debe de ser un buen ministerio, hermanos, en el capítulo 4, del versículo 6 al 12. Y cómo también debe de ser Timoteo, cómo debe de comportarse hacia los hermanos en la iglesia, como los deberes cristianos hacia los demás, en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 3. Y principalmente hace hincapié nuevamente en la sana doctrina, en el capítulo 6, del versículo 3 al 8. Aquí sí quisiera leer un poco, hermanos, porque considero que esto es bastante importante. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hermanos, esto es un mensaje poderoso de parte de Pablo, y haciendo referencia principalmente a nuestra piedra, a nuestro cimiento, que es el Señor Jesucristo. Dice: si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Aquí creo que es un argumento contundente acerca de cómo debe de ser la sana doctrina hasta el día de hoy en cada una de las iglesias que conformamos, hermanos. Todo debe de ser conforme a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mensaje, hermanos. El Evangelio no ha cambiado desde ese tiempo al día de hoy. Hermanos, y finaliza con un mensaje de pelear la buena batalla,
versículo 11 de ese mismo capítulo del 6, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esta es la recomendación que hace Pablo hacia Timoteo, la recomendación de cómo debe de pelear la buena batalla en la fe, de cómo debe mantenerse íntegro y santo, porque también es un ejemplo vivo, nuestro testimonio vivo de cómo estamos viviendo, de qué ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas, de cómo hemos sido transformados, hermanos. Es un día a día, Señor, es un día a día en el que nosotros estamos viviendo y estamos siendo un testigo vivo de lo que ha hecho el Señor Jesús en nuestras vidas. Podemos pasar ahora sí a la segunda carta, hermanos. Hay mucha información. Sí. Nada más para complementar, Sí. lo que estás comentando es muy claro, un comportamiento digno como cristianos. Recordemos que Éfeso está en el continente asiático. Así es. Y es una ciudad cosmopolita. Hay en ese entonces, como escribe Pablo, una de las 7 maravillas, por decir así, del mundo, que era el templo que se había construido a honor de la diosa Artemisa. Era para ellos una diosa muy poderosa, y venían de diferentes partes de continentes, del continente europeo, de los griegos, Sí, el ser un puerto. de Asia, de la India, de África, para que en la idolatría de ellos la diosa le pudiera hacer milagros. Y cuando Pablo está casi 1 año y medio en Éfeso, empieza a hablar de Cristo y muchos empiezan a dejar la idolatría y empieza a levantarse una iglesia poderosa, pero no faltan las corrientes de aquellas personas que están dudando si creer en Cristo o no creer en Cristo. No falta, oye, si tú estás yendo a la iglesia y todo y tienes este problema, pues ¿por qué no vas con la diosa Artemisa y ahí se te va a resolver? Mira, no te hace Dios, tu Dios no te hace nada. Y había esas dudas. Entonces Pablo le está diciendo, porque lo deja en una iglesia muy difícil a Timoteo, y está muy joven, le falta experiencia, pero gracias a Dios, porque Pablo le está dando esa experiencia y está obedeciendo a Timoteo. Igual nosotros, ¿verdad? Quizá hay jóvenes en la palabra de Dios y hay dudas, pero esto nos debe de afirmar que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así es, hermano. Podemos ver precisamente la exactitud con la que Pablo aconseja a Timoteo, viendo precisamente los problemas que veía en la iglesia. Específicamente, como mencionaba mi hermano, al ser un puerto, una ciudad con mucho intercambio cultural y comercial, había obviamente miembros de la iglesia que tenían una posición económica muy buena, pero precisamente por eso menciona de que no debe de desviarse la doctrina, no debe de verse como que el que tiene más es más bendecido, sino más bien fundamentar la base en el Señor Jesucristo, en la piedad. Como lo decía mi hermano Carlos, no hacer obras porque consideremos que esas obras son buenas y eso nos va a ganar la salvación. La salvación es por el Señor Jesucristo. De hecho, continuando con la segunda carta, es mucha información, hermanos, en serio que quisiera pasarme horas y horas hablando aquí, pero no es el espacio en el momento, ¿no? Les recomiendo, hermanos, que procedan a leer estas 2 cartas que están llenas de la sabiduría de Dios. Vamos a pasar a la segunda carta. Aquí Pablo escribe a Timoteo por 2 razones principales. 1, Pablo se encontraba solo. Todos los demás acompañantes que había tenido en sus viajes se habían apartado. El único que estaba acompañándolo directamente era Lucas. Y bueno, muy probablemente él se encontraba bajo un arresto.
podía haber sido el primer arresto o el segundo arresto. En ambos de los casos él se encontraba en una situación en la cual se necesitaba de la ayuda, necesitaba del conforte, y de hecho en 2 ocasiones de esta carta menciona que quiere que Timoteo le visite para que él pueda primeramente obtener algunas cosas que había dejado en otros lugares donde había viajado, y por ese confort, por esa necesidad de ayuda de su hermano, de su hijo espiritual. Bueno, la verdad es que esta carta, como lo mencionaba al principio, mencionan que a lo mejor no la escribió propiamente Pablo, pero se demuestra mucho de la necesidad, del momento en el que él se encontraba, de cómo él estimaba a Timoteo. Entonces yo sinceramente no considero que no la haya él escrito. Yo creo que fue movido por Dios, y el que si alguien escribió posteriormente la carta, de igual manera fue movido por Dios para escribirlo. Bueno, vamos a pasar al capítulo 1, donde quiero leerles una fracción. Es en el capítulo 1 precisamente, en el versículo 5 al 7, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El ejemplo tan claro que leíamos hace unos minutos con el hermano, de cómo esa fe que tuvo su madre, esa fe que tuvo su abuela, estaba viéndose reflejada en él, que desde niño creció conociendo las Sagradas Escrituras, y que en su momento, cuando Pablo le presentó al Señor Jesucristo, él entendió todo, él entendió ese mensaje que venía de parte de Dios. Posteriormente, la situación de Pablo al tener muchos problemas con las autoridades, al estar encarcelado varias veces, hacía hasta cierto punto dudar a sus seguidores de si es que realmente Pablo estaba hablando una palabra de parte de Dios. Esa situación lo confrontaba, pero precisamente Pablo le dice: no te avergüences del evangelio, sigue luchando, sigue adelante, dice. Por lo cual, el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estaba refiriéndose al Señor Jesucristo, esa confianza, esa fe total de Pablo, que sabía que el Señor Jesús le estaba guardando, que aún en medio de las pruebas, que aún en medio del encarcelamiento, que aún en medio de lo que pareciera para todos negativo, él estaba convencido de que estaba peleando la buena batalla de la fe. Hermanos, vamos a proseguir, donde Pablo hace referencia a unas metáforas, van dirigidas hacia Timoteo y precisamente enfocadas en el compromiso que tenía que tener con la fe, haciendo referencia a un soldado, a un atleta y a un labrador. Dice así, del capítulo 2, versículo 1 al versículo 10, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar tú también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén, gloria a Dios. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermanos, hace referencia a en estas metáforas hace referencia a estas tres formas de cómo debe de mantener su constancia Timoteo, de cómo siendo un soldado debe de obedecer al capitán, que es Jesucristo, de cómo debe de ser un atleta que no rompe las reglas para llegar a su meta,
de cómo debe ser un labrador esforzado para participar de los frutos, que es la vida eterna que tenemos por promesa gracias al Señor Jesucristo. La verdad, hermanos, es que habla de diferentes maneras, pero siempre enfocado en esa fe, en ese fundamento que es Jesucristo. Y luego nos regala un hermoso poema, dice en el versículo 11 en adelante: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios, hermanos, mostrándose grandemente para nosotros. Posteriormente, hermanos, habla sobre otros temas, pero hace hincapié sobre el futuro del porvenir de los hombres malos, de cómo iba a ser la humanidad, de cómo iban a ser estas personas que estaban intentando hacer flaquear la fe de los hermanos. Vamos a leer en el capítulo 3, del versículo 1 al 5. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ¿les sigo? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. No quiero seguir, pero hermanos, también le dice, aún a pesar de todo esto, sigue adelante. Dice el versículo 13: mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El día de hoy, hermanos, estamos viéndonos atacados por tantas y tantas ideas erróneas, por tantas y tantas ideas que te dicen muchas cosas, pero nosotros sabemos que nuestro fundamento es el Señor Jesús. Que si hemos aprendido de su palabra, que si hemos aprendido de las Escrituras, ha sido por la gracia de Dios, por su misericordia, porque nosotros hemos recibido y aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y el Espíritu Santo ha morado en nosotros, y al día de hoy el Espíritu Santo nos guía, Él nos lleva a la luz, Él nos lleva a la justicia, a la verdad de Dios, y nosotros solo tenemos que hacer eso, hermanos: perseverar, confiar, tener la fe, tener nuestra certeza bien plantada en el Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos dará la vida eterna, así de sencillo, hermanos. El Señor Jesucristo es bueno, el Señor Jesucristo es fiel, y como dice el poema, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Sí, hermano. Podríamos decir entonces, hermano Víctor, que tendríamos que pensar que algunos de nosotros deberían de ser soldados o deberíamos de ser atletas, ¿no? O deberíamos de ser agricultores. Deberíamos de tener cualquiera de esos tres oficios. Si somos soldados, debemos de ser obedientes. Así es. Disciplinados, ¿no? Y acatarnos a nuestra autoridad, que es Cristo Jesús. Así es. A través de las Sagradas Escrituras, a través del mover del Espíritu Santo, que somos nosotros, que dijeron mi hermana María Luisa, dijo: somos templo del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras lo dicen. Si somos atletas, de nada, el atleta, el que se llama atleta, no sale sin haber entrenado antes. ¿No? Claro. O sea, recuerden que cuando escribió Pablo, ya hay olimpiadas. Ya hay las olimpiadas en Atenas, ¿sí? Y la prueba reina, o el deporte reina de ese tiempo era el maratón. Y decía: ¿qué caso tienes que correr si no llegas a la meta? Claro. Si te cansas, si te estás desesperado, estás a punto de desfallecer porque no llegas, recobra ánimo, ten fuerza y continúa a la meta, Claro. no importando los obstáculos que te presenten, porque fue una prueba y ya hiciste mucho ejercicio, ahora tienes que competir.
Ese sería el agricultor que lleva la semilla, la deposita y sabe perfectamente bien que no se va a dar al otro día el fruto. Claro. Que debemos de ser pacientes. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Y si hay fruto, no nos desesperemos, porque tenemos que ser pacientes, porque lo que hemos aprendido de ustedes lo tenemos que enseñar a otros, claro, para que crezca la semilla a su tiempo, ¿no? Así es, hermano. Precisamente Pablo utiliza ejemplos de la vida cotidiana, metáforas sencillas para que Timoteo y la demás iglesia que iba a recibir también este consejo, porque no solo estamos hablando que la carta es personal para Timoteo, ciertamente, pero también sabía él que esto iba a ser reproducido, y han pasado miles de años y hasta el día de hoy nosotros recibimos esta misma enseñanza. Aquí comprobamos que la palabra de Dios nunca ha perdido vigencia. Nunca ha perdido vigencia. Al día de hoy nos enfrentamos a diferentes situaciones. La sociedad es totalmente distinta en este país a comparación de aquella zona. Pero la palabra de Dios es viva y sigue siendo un mensaje que nos sirve para edificación de nuestras vidas. Habla también de presentarse como un obrero aprobado. En el capítulo 2 habla del versículo 14 al versículo 16. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Aquí el Señor le está hablando directamente a Timoteo y dice: tú eres mi obrero, tú tienes que comportarte como un obrero de Dios, ¿no? Y de igual manera ese consejo es para nosotros. Quiero concluir, hermanos, con la parte final de esta carta. En el capítulo 4 del versículo 1 al 8, les recomiendo, hermanos, que lean estas cartas porque tienen mucha información de parte de Dios. Dice el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 8: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu misterio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En estas palabras, Pablo ya sabía que su destino era probablemente la muerte, pero él, preocupado por los hermanos, preocupado por Timoteo, escribe estas palabras. Dice: porque yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, nosotros estamos en ese grupo, estamos corriendo esa carrera y debemos de pelear la buena batalla, debemos de compartir la palabra de salvación, este evangelio que aún sigue vivo. La verdad es que estas palabras son para mí y esas palabras son para cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito. Tenemos que tener claro que debemos de servir a Dios. Y cuando el Señor venga, ahí estaremos. Amén. Hermanos, les invito a que oremos el día de hoy por esta palabra, por este mensaje, y que el Señor nos siga guiando, que el Espíritu Santo nos siga ayudando. Bendito Padre Celestial, en este día, Señor, te agradecemos mucho por tu palabra. Te agradecemos mucho por tus consejos, Señor. Te agradecemos mucho porque tú nos has dado la
oportunidad, Señor, la misericordia. Bendito Padre, tu misericordia ha sido grande, Señor. Nos has perdonado, bendito Padre. Nos has dado la oportunidad de conocerte, Señor. Permite ahora, Señor, que podamos nosotros buscarte, Señor, con pasión. Buscarte, Señor, en nuestras necesidades. Bendito Padre, en medio, Señor, de cualquier prueba, de cualquier adversidad, Señor, que nuestro fundamento de la fe sea el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú tienes mensaje vivo, Señor, para nosotros, porque aún, Señor, en nuestras carencias, Señor, aún en nuestros problemas, Señor, tú te perfeccionas, Señor. Sigues fiel, Señor. Tu misericordia es muy grande, bendito Padre. Hasta el día de hoy, Señor, nos sigues cuidando, Señor, nos sigues protegiendo, Señor. Y quieres que nosotros aprendamos de ti, Señor, para seguirte, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, por la salvación. Gracias te damos, Señor, porque tú nos perdonaste, porque tú nos haces hijos, bendito Padre. Y hasta el día de hoy, Señor, cuidas de nosotros, bendito Padre. Permítenos ser esos obreros tuyos, Señor, que se presentan sin nada de qué avergonzarse, bendito Padre. Esos soldados que siguen al capitán Jesucristo, esos atletas que compiten para llegar a la meta, bendito Padre. Que peleemos la buena batalla, Señor, hasta el fin de nuestros días, bendito eres, Señor. Solamente en ti confiamos, Señor, y te pedimos que el Espíritu Santo nos siga guiando por verdad y por la justicia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te pido, Señor, que hagas llegar este mensaje a todos, Señor, los que lo escuchan. Bendito eres, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Amén y amén. Y ahora sí dejo el lugar para mi hermano. Bueno, que el Señor les bendiga en esta mañana. Tomen su asiento. Solamente, hermanos, para hacerles de su conocimiento de unos avisos. El primero, hermanos, ya me imagino que ya se enteraron, o si no, revisen en las noticias, hermanos. Por orden del gobierno, a partir del día de mañana, el semáforo que estamos manejando en cuestión de la pandemia pasa a verde. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No es que ya volvemos a la normalidad como estábamos al principio, sino que va a haber otras modificaciones. Ahorita, hermanos, solamente vamos a seguir trabajando. Los martes hay transmisión, los jueves transmisión, o sea, no hay presencial. Los jueves hay presencial, hermanos, en el mismo horario. El domingo igual. Vamos a tener ahorita un culto solamente en la mañana. El cambio que va a haber el día domingo, hermanos, y es a partir del próximo domingo, es el siguiente. A las 11 de la mañana, hermanos, va a empezar la oración. ¿Se acuerdan que antes así lo hacíamos? Media hora antes teníamos un momento de oración. De 11 a 11:30 hay oración general, hermanos. O sea, ahora todos nos vamos a reunir a orar. Antes llegábamos, nos sentábamos y medio platicábamos, medio orábamos y comenzaba la transmisión. Ahorita, antes de comenzar el culto y la transmisión, hermanos, vamos a hacer una oración de 11 a 11:30. ¿Sí, hermanos? Ese sería el cambio ahorita que vamos a tener. Segundo, los papás que deseen traer a sus hijos, hermanos, ya los pueden traer. Se les recuerda solamente, hermanos, el asunto de la vacunación. Por favor, hermanos, si están vacunados también pueden asistir sin ningún problema. Los niños también ya pueden asistir sin ningún problema. Ya el hermano Roberto hablará con los instructores para que puedan ahorita ser atendidos a partir del próximo domingo. Si por algún motivo, hermano, no puede traer a los hijos, no es obligación, no es a fuerzas. Acuérdense que ahorita también los hermanos que tienen enfermedades crónicas tampoco pueden venir, hermanos, hasta que no nos los autoricen. ¿Eso por qué? Por parte también de las autoridades de la iglesia, hermanos. Entonces, solamente la apertura es que los niños pueden venir, pero bajo ciertas restricciones. Seguimos como estamos hasta ahorita. El uso de cubrebocas es obligatorio, hermanos. El lavado de manos, la limpieza en el calzado, la toma de temperatura, eso ahorita es permanente, hermano, no se puede quitar.
Y pues así sería ahorita el cambio. El próximo domingo, hermanos, sería el cambio. No sé si queda claro esa parte. El próximo domingo el servicio empieza a las 11. De 11 a 11:30 tenemos nuestra oración. Y de 11:30, como venimos ahorita haciendo, la alabanza y la escuela dominical. ¿Sí queda claro, hermanos? Y los niños ya pueden asistir, hermanos. Por favor, si los van a traer con su protección correspondiente, hermanos. ¿Sí, hermanos? Cualquier cosa, háganlo saber a través de las redes al hermano Roberto, al hermano Víctor o a un servidor para poder estar atentos y ver qué se puede hacer. Mientras, hermanos, seguimos igual. ¿Sí? ¿Alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario? Los jueves, hermanos, los jueves sigue igual, hermanos. O sea, martes no hay culto presencial, jueves sí lo hay. Este jueves lo vamos a dejar como estamos y el próximo domingo les avisaremos si hay un cambio el día jueves. Y el domingo solamente tenemos un culto en la mañana. Se recuerdan que teníamos 2, ahorita tenemos solamente 1. Y el cambio es ese, que los niños pueden asistir y mis hermanos que están vacunados pueden asistir sin ningún problema y se va, vamos a decirlo así, a abrir la parte de la oración de la congregación. Antes teníamos nuestra oración, pero como que individual, cada quien en su lugar. Lo vamos a seguir haciendo, hermanos, así. Vamos a tener cuidado con lo de la sana distancia y todo este asunto, pero ya la oración va a empezar a las 11 de la mañana, hermanos, y va a terminar a las 11:30 y comenzamos la alabanza y la escuela dominical. Hasta ahí, hermanos, sí queda claro. Cualquier otra duda, comentario, lo vemos en la semana. Y el próximo domingo, hermanos, aclaramos cualquier duda. Entonces, hasta ahorita está así, hermanos. ¿Sí, hermanos, queda claro? ¿Sí? Bien. No se les olvide, hermanos, al final del culto, si no ofrendaron, hermanos, ahí están las cajas para la ofrenda. Saben que no podemos ahorita estar transitando aquí en el santuario, entonces por eso las cajas de la ofrenda se ponen en la entrada de cada puerta, hermanos. Entonces, si no ha ofrendado, ahorita que salga ofrenda, y si ha ofrendado, pues gracias a Dios. Ahí hay sobres, hermanos, también para los que acostumbran entregar su diezmo o aportación. Y bueno, eso es lo que ahorita tenemos con la ofrenda. La próxima semana, hermanos, si Dios nos permite la oportunidad y la vida, vamos a entregar más despensas, hermanos. Ya estamos ahí juntando un poco más, nos hacen falta ciertas cosas. Si alguien se llevó el papel que estaba en la caja y no ha traído su producto, tráigalo, hermano. Si quiere traer algo además de, adelante. La próxima semana, primeramente, vamos a entregar despensa. Todavía nos faltan algunas cosas. Esperemos en Dios, hermanos, se pueda completar y podemos ir entregándola. Estamos entregando, hermanos, alrededor de 4 despensas cada 3 semanas, hermano. Eso es para darle gloria a Dios. No sé si le da gusto, hermano, escuchar eso. De más o menos, vamos a ponerlo en promedio, 3 despensas cada 3 semanas. O sea, se entregan a la tercera semana, se entregan otras 3 en promedio, hermano. Porque primero entregamos 4, luego otras 4, luego unas 2. Entonces, ahorita más o menos así estamos entregando 3 despensas cada 3 semanas, hermano. Si vamos a un promedio, estaremos entregando una despensa semanalmente, hermanos. Desde abril que empezamos a abrir las instalaciones, hermano. Y eso, hermanos, es el mover del Espíritu Santo. Otra vez se los comento, hermano. No es que yo se lo esté pidiendo, ni porque estoy muy necesitado, ni porque la iglesia esté muy necesitada. Lo vimos, hermanos. El mover del Espíritu Santo hace que nosotros demos lo que nosotros querramos dar. Algunos dan más, menos, no lo sé, hermano. Yo no puedo tampoco decidir si es mucho, si es poco. Lo que Dios ponga en su corazón, usted lo dará. Y eso que dé, hermano, para otros es bendición. Entonces, váyase con esa idea, hermano. Si usted da, el Señor le bendice a usted y también está bendiciendo a otra persona, a otra familia, hermanos. ¿Sí? ¿Amén? No me dicen amén, hermano. Amén, diga amén, hermano, y gloria a Dios total, hermanos. El Señor proveerá. Sí, hermano, Miguel, ibas a decir algo, discúlpame. ¿Ya quedó claro? Discúlpame, es que tenía que estar. Bien, ¿todo claro, hermanos, hasta ahorita? Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por este día, por este culto. Hay oraciones, hermanos, están pidiendo oración por el hijo de la hermana Ángeles, hermanos, está pidiendo a nuestra hermana oración por su hijo. La hermana Fabiola, esposa de hermano Israel, se puso mal el día jueves, andaba un poquito mal de gripa o algo así.
sigue, hermanos, ahorita con esos malestares. Vamos a orar por ella. Mi esposa, hermanos, en la mañana ya venía para acá, de hecho se cambió, pero ya al final se empezó a sentir un poco mal. No sé si le causó problemas la desvelada que tuvimos, y bueno, ese es otro asunto. No se sentía mal, por eso no vino, hermanos. Entonces oren también por ella. Mi hermana Katy va progresando en su estado, hermanos. Gracias a Dios. Nuestra hermana Katy también está pidiendo oración por Esther Ramírez, que es su prima y su bebé de Esther. Si alguien más, hermanos, tiene alguna petición. El próximo martes. Bueno, el próximo martes operan a la hermana Irma de su ojo, hermano. Es la esposa de mi hermano Roberto, por si no la conocen. Bueno, vamos a orar también por ella, hermano. ¿Alguien más? Por mi vecina Norma y la señora Silvia, les he platicado de la palabra de Dios. Vecina, ¿cómo se llama? Norma y Silvia. Y están muy agradecidas con Dios y me manifiestan que no tienen por qué pagar todo lo que ha hecho. Pues que entreguen su vida a Cristo. No. Digo, a nosotros no nos tiene que pagar, hermanos. Es pagarle. Ahora sí que a Dios, bueno, ni podemos pagarle, hermano. O sea, y miren, hermanos, vuelvo al punto. La gente pide, solicita, quiere, hagámoslo. Y la gente está muy agradecida, hermano. Y de verdad, no es para que usted se sienta mucho, porque lo que hace Dios es el mover en nosotros, hermanos. Es mover del Espíritu Santo. Y es nuestro trabajo como iglesia. ¿Sí, hermana? Bien, ¿alguien más, hermanos? ¿Nadie por aquí, por allá? ¿Nada? Calle ahora, hable ahora o calle para siempre. Sí, hermanos, vamos a orar por ellos, hermanos. Póngalos en manos de Dios. Manos de Dios. Si no se acuerda, ahí está la transmisión, repítala y vemos los nombres. Si no, aquí está esta libreta, aquí se queda, hermanos, para seguir orando. Y vamos a pedirle a Dios también, hermanos. Hoy hay votaciones. Vaya y vote, hermano. Ejerza su derecho y su obligación como ciudadano y cumpla, hermano, lo que las autoridades le están pidiendo, hermano. Y vamos a orar también por esa situación. Hay lugares donde han matado a candidatos. La violencia, hermanos, está muy fuerte ahorita en esa situación. Vamos a pedirle a Dios que esto pase en paz, hermanos, ¿sí? No le estoy diciendo que vote por algún partido, usted vote por quien quiera. Es su decisión, pero sí ejerza este derecho, esta obligación como ciudadano, y que Dios nos bendiga a todos. Y pase todo en sus colonias, hermano, y donde vaya usted a votar, en paz. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tú que eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te queremos agradecer, mi Dios, en esta mañana tu amor y tu gracia para con todos y cada uno de nosotros. Gracias por este día, por este momento, Padre, porque nos permites, Dios, estar atentos a las necesidades de la iglesia, a las necesidades, Padre, de este pueblo. Y te pedimos, Señor, que hoy traigas paz, Señor, a este país, en medio de esta situación, mi Dios, que estamos viviendo, y en medio, Señor, de lo que hoy está pasando, que tú traigas paz, mi Dios, a cada uno de nosotros, y que traigas paz, Señor, a las colonias. Que este ejercicio electoral, Señor, en esta mañana sea movido por ti, mi Dios, y que la violencia, Padre, no sea tan grande, mi Dios, como lo hemos visto. Que hoy, Señor, todos podamos ejercer este derecho, mi Dios, esta obligación como ciudadanos y también como cristianos, en base, Señor, a lo que tú pides en nuestra vida, Señor, obedecer a las autoridades, Padre. Guárdanos, llévanos con bien. Asimismo, llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestra vida. Sea bendecida, mi Dios, en esta mañana, y cada uno de nosotros podamos llevar esta bendición a nuestros hogares. Guarda a nuestros hermanos de esta iglesia que tengan alguna necesidad, algún problema. Que en esta hora seas tú, Señor, quien sane al enfermo, mi Dios. En tus manos está el hijo de nuestra hermana Ángeles, nuestra hermana Fabiola, nuestra hermana María Luisa, nuestra hermana Katy, la hermana Esther y su bebé, la hermana Irma, la señora Norma y Silvia. Guárdalos, Señor, y llénalos en esta hora con tu Espíritu Santo. Que ellos sean en esta hora movidos, Padre, con tu Espíritu Santo, de tal manera, mi Dios, que sean sanados, que sean redarguidos sus corazones, y que ese agradecimiento que ellos tienen hacia con la iglesia, mi Dios, sea solamente el poder entregar sus vidas a Cristo.
Nosotros solamente hacemos el trabajo que nos corresponde como iglesia de interceder, de orar, de hablar de Cristo, de hablar de ti, de hablar de la salvación. Y que hoy nos guarde, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús por la palabra, por la enseñanza y por la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias por la vida de mis hermanos que a través de las redes sociales se han conectado, a mis hermanos que han venido en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. De pie, hermano, recibimos a nuestro hermano Roberto, pastor de esta iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga. La paz de Dios, hermano. Rápidamente, no es mucho el tiempo, nada más para que pueda decirles el por qué bajamos, en lugar de empezar a las 11:30, empezamos a las 11. No estamos pidiendo que vamos a tener media hora de alabanza. No estamos diciendo que vamos a tener media hora más de predicación. Estamos diciendo que debe de ser la oración, donde la mayoría de ustedes y yo, la mayoría de ustedes dice, es que hay que orar. Debemos de orar y ponernos a cuentas con Dios. Debemos comunicarnos con Él. Y esto es bueno y muy bueno. Pero tenemos que reunirnos, hermano, como iglesia, para poder tener una oración generosa. La oración que vamos a tener no es hacia nosotros, es a los demás. Nuestras oraciones privadas en casa es bueno porque oramos para nosotros y que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Pero la oración generosa, el cual el Señor nos dice, oremos los unos por los otros, en oración fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose entre nosotros. O sea, tenemos que ser generosos. Dijo nuestro hermano Carlos y mi hermano Víctor de Ramona, dice, no solamente en buenas obras, sino también en buenas obras espirituales. Y no hay otra forma, en verdad, hermano, no tenemos ninguna otra forma espiritual más que la oración generosa. No hay otra. O sea, podemos dar cosas materiales y son visibles, está bien, pero el dar cosas espirituales, difícilmente alguien los va a ver, porque solamente el Espíritu es el que discierne las cosas del Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos toca y nuestro espíritu es el único que puede discernir el Espíritu de Dios, no nuestra carne. Y la única forma entonces de poder entregarle a otros otra cosa es una oración generosa. Así es que por eso es la idea de que se va a abrir las puertas a las 11 de la mañana. Si usted siempre ha dicho, es que la oración es importante, pues venga a las 11 y vamos a tener las oraciones generosas. Hablaré con nuestras instructoras en esta semana para que ya podamos tener atención a la iglesia infantil. Hablaré con mi hermano Oscar en un momento más para poder ver los trabajos de los secundarios y los intermedios. Para él y la hermana, su esposa, están al frente de este trabajo para que podamos ya también dar un espacio a ellos y pues también que se trate, ¿no? Y estaremos ya poco a poco trabajando, pero no vamos a poder lograrlo si no tenemos respaldado por la oración. Así que, hermanos, el que es buen soldado y está enlistado, no en el ejército romano, sino en el ejército de Cristo, hay que obedecer. Si usted es un buen atleta y le gusta correr todos los días, usted sabrá lo que cuesta. Me dice mi nieto, si no duele, no sirve, o algo así, ya no le entendí la segunda palabra. Sí, porque caminamos como 20 minutos, ya me duele mi pie, pero si no duele no sirve, algo me dijo. Entonces, si no nos esforzamos, no va a servir. Y si es un buen agricultor, usted le conoce la tierra, hay que perseverar en la oración y esperemos el fruto. Así es que
de que vamos a ganar. Vamos a ganar. El asunto de la oración no es pérdida, es ganancia. En verdad es ganancia. Algún día me pusieron al frente de evangelismo del presbiterio de misiones, y cuando tuvimos la primera campaña, fui con el hermano director y le dije: hermano, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede este puesto, este ministerio que está dando usted, por qué no lo cambia cada año? A mí dice: ¿por qué, hermano? Dice: es que no tiene chiste, porque siempre hay victoria, y el que está enfrente siempre va a decir: es que se hizo esto y salió bien. ¿Y por qué? Porque siempre hay hermanos y hermanas que están orando, intercediendo por el trabajo, orando por la campaña. En la campaña están orando. Le digo: pues uno no tiene chiste porque no hace nada. Lo hace el Señor, porque todo lo tiene bajo control en las oraciones sinceras. Entonces, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos y vamos a encender este lugar, hermano, para la honra y gloria de Dios. Y que si la gente dice: vamos a entrar a la nueva normalidad, pues ¿cuál es? Cubrebocas y sigue guardando distancia. En cualquier lugar que vaya, esa es la nueva normalidad. Nosotros, hermano, debemos de tener la constancia y la mejora de nuestra vida cristiana. Nos ponemos de pie, Dios nos bendiga, y entonces, hermano, a partir del domingo empezaremos a las 11 de la mañana, si Dios nos presta vida, y la grabación vamos a empezar a las 11:30 igual, para que no tengamos stop, y porque la oración, hermano, siento en verdad que el Señor va a mostrarnos muchas cosas que Él quiere que hagamos y que no estamos haciendo. Vamos a despedirnos con nuestro Salmo 23 y poder decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc 3:2. Levantamos nuestra mano derecha, inclinamos nuestro rostro para poder decir que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén, hermano. Nos despedimos con nuestra alabanza. Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos adelante, hermano. El Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Dios te bendiga, te guarde, Jehová resplandezca sobre ti. Dígale, hermano. Diga, te guarde, Jehová resplandezca sobre ti. Y tenga de ti misericordia, Jehová, hacia ti su rostro y ponga su paz. Y tenga de ti misericordia, Jehová, hacia ti su rostro y ponga su paz. Hacia ti su rostro y ponga su paz. Y el pueblo decía, hermano, amén. Hermanos, los que quieran quedarse a ayudarnos a dejar